La pregunta número 1 es la siguiente. Es considerada la principal moneda energética de las células. Muy bien, esta pregunta requiere que identifiquemos a la molécula que le proporciona energía a todas las células. Entonces, en ese sentido, para desarrollar esta pregunta, vamos a hablar un poco sobre este organismo, ¿no? Este ser vivo que es conocido como el guepardo. Sabemos que este animal es uno de los más veloces del mundo. Desarrolla altas velocidades en corto tiempo, ¿no? Y para desarrollar esa actividad de la cual, digamos, depende su existencia, porque fallar varias veces en un día, en el momento de la caza, podría significar la muerte del organismo. Entonces, en ese sentido, este organismo, por ejemplo, necesita grandes cantidades de energía. Y esa energía es el adenosin-trifosfato o trifosfato de adenosina. Lo vamos a ver de la siguiente manera. El trifosfato de adenosina, o también llamado adenosin-trifosfato, está compuesto básicamente por una base nitrogenada, un azúcar de 5 carbonos y 3 grupos fosfato. La energía está almacenada en los enlaces llamados fosfato-fosfato, ¿no? En los enlaces llamados fosfato-fosfato. La hidrólisis de este enlace es la que va a liberar justamente la energía necesaria para la actividad celular, para la actividad en este caso del organismo. Esta molécula energética llamada adenosin-trifosfato o trifosfato de adenosina, como dijimos, se forma a partir de un adenosin-difosfato y un fósforo inorgánico. Por lo tanto, la alternativa correcta para esta pregunta sería la A, trifosfato de adenosina. En la pregunta número 2 se menciona lo siguiente. El catabolismo anaeróbico de la glucosa genera como producto. Bien, pasemos a desarrollar esta pregunta. Para ello, conversemos un poco sobre el siguiente organismo. Muchos de ustedes conocen este organismo, es un colibrí que se caracteriza por ser un importante polinizador. En el momento de consumir el néctar, este organismo lo que hace es batir las alas a una velocidad impresionante, para lo cual necesita pues gran cantidad de energía. Entonces, en ese sentido, lo que va a ocurrir en las células de este organismo es lo siguiente. La glucosa que el organismo obtiene del néctar que ha consumido va a ser transformado en pasos sucesivos a nivel del citoplasma hasta moléculas de piruvato. En ese proceso de transformación tenemos, por ejemplo, de que se requiere la activación de este conjunto de reacciones químicas, lo cual va a ocurrir con participación de 2 moléculas de ATP. Es decir, para que ocurra el proceso, se invierte 2 moléculas de ATP. En la segunda parte del proceso se obtienen 2 moléculas de NAD reducidos y además 4 moléculas de ATP. Como sabemos, el ATP es la molécula energética, la molécula que requieren las células para realizar sus funciones. En este caso, por ejemplo, del organismo, importante para el aleteo durante el consumo del néctar, durante la polinización. Muy bien, entonces lo que observamos acá es que ocurre pues un evento a nivel del citoplasma y sabemos que ese evento es anaeróbico y es conocido como la glucólisis. Este proceso de la glucólisis es un proceso muy rápido, es un proceso que brinda energía en forma rápida, pero en condiciones anaeróbicas. Esa energía, que es exactamente 2 ATP netos, 2 ATP netos decimos porque para que ocurra el evento se invierte 2 ATP, pero se producen 4. Entonces la ganancia neta acá
es de 2 ATP por cada glucosa. Y como el proceso es un proceso rápido, entonces esta glucólisis, este proceso anaeróbico, le va a proporcionar al organismo la energía necesaria para realizar sus actividades. En ese sentido, la alternativa correcta para la pregunta número 2 sería piruvato. Como vemos acá, piruvato es el producto del proceso de la glucólisis. Es uno de los productos. Muy bien, la pregunta número 3 tiene que ver con el balance energético a partir de la degradación de moléculas de glucosa. Bueno, dice lo siguiente: ¿cuántos nucleótidos energéticos netos se forman por fosforilación a nivel de sustrato a partir de una molécula de glucosa? Las formas de producir adenosintrifosfato básicamente es por un proceso de fosforilación. Entonces hay formas de fosforilación, hay tipos de fosforilación. Y nos está mencionando acá desarrollar la fosforilación a nivel de sustrato. Muy bien, entonces en ese sentido desarrollemos la pregunta. La fosforilación a nivel de sustrato también se va a dar por degradación de la glucosa en diferentes pasos de la respiración celular. Por ejemplo, durante la degradación de la glucosa en condiciones anaeróbicas, no sé si se acuerdan ustedes sobre lo que es la obtención de piruvato en un proceso llamado glucólisis. Sabemos que este evento, por ejemplo, ocurre pues a nivel del citoplasma. Entonces, en ese proceso de degradación anaeróbico, ¿no?, la glucosa origina piruvato. Pero no solamente origina piruvato. Sabemos que, por ejemplo, este evento ocurría pues por intervención de 2 moléculas de ATP, pero también habían productos. Uno de los productos es, por ejemplo, el NAD reducido, pero también había de forma importante una producción de 4 moléculas de ATP. Entonces, como este ATP no se está formando en condiciones aeróbicas, no se está formando dentro de la mitocondria, ¿no?, entonces la fosforilación que no se da en las crestas mitocondriales se da por fosforilación justamente a nivel de sustrato. Entonces, haciendo un balance, hasta este momento, en la primera parte de la respiración celular, en la primera parte llamado glucólisis, ¿no?, tendríamos ya 2 ATP netos. Este proceso, como les digo, se llama glucólisis. Ahora, hay otro evento también en el que se forma ATP por fosforilación a nivel de sustrato. Es el conocido ciclo de Krebs. Sabemos que este ciclo de Krebs se activa con participación de moléculas de acetil. Entonces, lo que va a pasar en el ciclo de Krebs es que el acetil ingresa y se desencadena una serie de reacciones químicas. Los productos de este ciclo de Krebs son, por ejemplo, ATP, estamos viendo acá ATP, y el ciclo de Krebs ocurre pues en la matriz mitocondrial, no ocurre en las crestas mitocondriales. Entonces no es en la cresta mitocondrial, por lo tanto no es fosforilación oxidativa. Está ocurriendo también entonces acá la producción de ATP, pero por fosforilación a nivel de sustrato. Entonces, si quisiéramos recordar ¿en qué momentos ocurre la fosforilación a nivel de sustrato? Diremos que es, por ejemplo, durante el ciclo de Krebs y también durante la glucólisis. Estas moléculas de ATP se han formado por fosforilación a nivel de sustrato. Muy bien, además del ATP, sabemos que en el ciclo de Krebs se producen otras moléculas, ¿no? Por ejemplo, el FAT reducido, el NAD reducido, y también se producen moléculas de CO2. Estos eventos, entonces, nos hacen recordar de que no solamente la fosforilación oxidativa genera ATP, sino también la fosforilación a nivel de sustrato. Es, digamos, comparativamente hablando, una cantidad menor de ATP
la que se produce en este tipo de fosforilación, pero también a la vez es un aporte importante, ¿no?, para que las células puedan desarrollar sus actividades. En ese sentido, la alternativa correcta para la pregunta número 3 sería 4 ATP. Muy bien, pasemos a la pregunta número 4. La pregunta número 4 menciona lo siguiente: ¿cuál de los siguientes eventos metabólicos ocurre en condiciones anaeróbicas? Muy bien, para desarrollar esta pregunta hay que recordar de que la respiración celular tiene pues dos etapas muy conocidas. Una es la fase anaeróbica y la otra es la fase aeróbica. La fase aeróbica ocurre dentro de la mitocondria, ya sea en la matriz mitocondrial o también podría ser a nivel de la cresta mitocondrial. Mientras que la fase anaeróbica, en la que ocurre la glucólisis, ocurre pues fuera de la mitocondria, es decir, a nivel del citoplasma, a nivel del citosol. Entonces, la pregunta requiere que recordemos qué eventos exactamente ocurren, en este caso, en forma anaeróbica. Entonces, veamos el gráfico. La glucosa, para metabolizarse, ingresa en la célula. En este momento, por ejemplo, nos encontramos en el citoplasma, y entonces acá a nivel del citoplasma ocurren dos procesos muy marcados: la glucólisis por un lado y por otro lado la fermentación. La fermentación y la glucólisis no dependen de la presencia de oxígeno. Los procesos dependientes de oxígeno son los que van a ocurrir en el interior de la mitocondria, que son justamente los otros procesos mencionados en las preguntas. Por ejemplo, en la mitocondria va a ocurrir el ciclo de Krebs, va a ocurrir la formación del acetil, va a ocurrir la fosforilación oxidativa. En cambio, fuera de la mitocondria, en el citoplasma, repito nuevamente, ocurrirán dos eventos: glucólisis y fermentación. Por lo tanto, en la pregunta número 4, la alternativa correcta es fermentación, alternativa A. Bueno, como hemos visto, la glucosa es importante porque contiene los hidrógenos necesarios a partir de los cuales se van a generar moléculas de ATP, es decir, las monedas energéticas que la célula utiliza para sus actividades. En ese sentido, estos hidrógenos son importantes en el interior de la mitocondria. Es importante que el hidrógeno que se obtiene a partir de la glucosa se encuentre dentro de la mitocondria, en contacto con las crestas mitocondriales, donde van a dar lugar justamente a la formación de ATP. En la pregunta número 5 justamente vemos esta situación, ¿no? La participación de las lanzaderas. Dice: debido a que los NADH citosólicos no pueden difundir, sus electrones son transferidos al interior de la mitocondria Entonces utilizamos el siguiente gráfico para explicar la pregunta número 5. Tenemos acá los NAD reducidos que se han obtenido en el proceso de la glucólisis. De estos NAD son importantes justamente los hidrógenos, que deben ingresar a la mitocondria, deben ingresar a la matriz mitocondrial para que puedan generar ATP. Sin embargo, los hidrógenos por sí mismos no pueden difundir, entonces requieren de un sistema que justamente permite esa difusión al interior de la mitocondria. En ese sentido vemos acá la participación, por ejemplo, de una de las lanzaderas, que son justamente las encargadas de introducir los hidrógenos citosólicos a la mitocondria, la llamada lanzadera glicerol fosfato, ¿no? La lanzadera glicerol fosfato. Esta lanzadera, por ejemplo, presenta una molécula conocida como la dihidroxiacetona fosfato. Esta dihidroxiacetona fosfato reacciona con los NAD reducidos de la glucólisis y entonces reduce
se reduce la dihidroxiacetona. Se reduce y se transforma en glicerol fosfato, dejando los NAD libres, los NAD oxidados, para que puedan seguir participando en la glucólisis. El glicerol fosfato obtenido difunde entonces a través de la membrana mitocondrial hacia la matriz mitocondrial. Y en el interior ya de la mitocondria, en la matriz mitocondrial, el glicerol fosfato va a reaccionar con coenzimas aceptoras de hidrógenos, como en este caso estamos viendo el FAT. El FAT entonces, al reaccionar con el glicerol fosfato, gana hidrógenos, es decir, se reduce. De esa manera, ¿qué hemos visto? Hemos visto que los hidrógenos que en este momento tiene FAT son en realidad los hidrógenos que estaban reduciendo al NAD y que se habían obtenido a partir de la glucosa. Esos hidrógenos necesarios para producir ATP han ingresado, ¿no?, mediante sucesivas reacciones químicas, y ahora se encuentran en el interior de la mitocondria. El FAT entonces va a ser encargado de llevar los hidrógenos hacia las crestas mitocondriales, donde a partir de ellos se va a producir justamente moléculas de ATP. Por lo tanto, la alternativa correcta para la número 5, para la pregunta número 5, sería el sistema de lanzaderas. Muy bien, hay que recordar de que la glucosa es importante como molécula energética debido a que tiene pues gran cantidad de átomos de hidrógeno. Estos átomos de hidrógeno, al descomponerse la glucosa, se van a ir liberando progresivamente. Entonces, en un principio, los aceptores de estos hidrógenos son las coenzimas NAD y FAT. Pero al final del proceso, también estos hidrógenos tienen su aceptor, y ese aceptor va a ser el oxígeno. Vamos a aprovechar la imagen acá para explicar más o menos el proceso. Por ejemplo, vemos acá que el NAD reducido, ¿no?, proporciona electrones y protones. Los electrones van a circular por la cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria, y en ese proceso de circulación estos electrones van a bombear protones hacia el espacio intermembrana, llamado también espacio externo. Entonces, estos electrones, luego de circular por la cadena respiratoria, luego de llegar al complejo 4, o también llamada citocromo oxidasa, esta enzima, citocromo oxidasa, va a transferir esos electrones a moléculas de oxígeno. De esa manera, los electrones que han circulado unidas a las moléculas de oxígeno van a dar lugar a la formación de moléculas de agua. Por lo tanto, lo que observamos acá es que, si bien en un proceso anterior los aceptores eran, por ejemplo, moléculas de NAD o de FAT, al final del proceso los aceptores de electrones van a ser moléculas de oxígeno, y el producto final va a ser justamente molécula o moléculas de agua. En ese sentido, la clave, la alternativa correcta para la pregunta número 6 sería la alternativa B, el oxígeno. Muy bien, como ya sabemos, los eventos de la respiración celular ocurren en el citosol o dentro de la mitocondria. Y cuando es en la mitocondria, puede ocurrir a nivel de la matriz mitocondrial o en las crestas mitocondriales, que son repliegues de la membrana interna. En relación con eso, la pregunta número 7 dice: el ciclo de Krebs es un proceso que tiene lugar a nivel de... Y entonces, si vemos la imagen, observamos pues de que hay procesos que ocurren fuera de la mitocondria, ¿no? Fuera de la mitocondria, los procesos anaeróbicos como la glucólisis, por ejemplo,
y hay procesos que ocurren dentro de la mitocondria también. Dentro de la mitocondria, por ejemplo, observamos el ciclo de Krebs a nivel de la matriz mitocondrial, la fosforilación oxidativa a nivel de las crestas mitocondriales, por ejemplo. En ese sentido, dos procesos importantes dentro de la mitocondria serían fosforilación y ciclo de Krebs. Por lo tanto, la alternativa correcta para la pregunta número 7 sería la alternativa D, matriz mitocondrial. Muy bien, hemos visto de que para la formación del ATP hay dos tipos de fosforilación en el proceso de la respiración celular. La fosforilación oxidativa, por un lado, y la fosforilación a nivel de sustrato, por otro lado. También sabemos de que la fosforilación oxidativa ocurre pues en las crestas mitocondriales, pero la fosforilación a nivel de sustrato o bien puede ocurrir en la matriz mitocondrial o fuera de la mitocondria a nivel del citosol. Entonces, recordando este gráfico, observamos, por ejemplo, que un proceso importante es el ciclo de Krebs, llamado también ciclo del citrato, es lo mismo, o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Este ciclo de Krebs ocurre en la matriz mitocondrial, llamada también mitosol, y sabemos que ocurren diferentes eventos en los cuales se termina la desintegración de la glucosa. Y uno de los eventos más importantes, aparte de la obtención de los hidrógenos necesarios para la fosforilación oxidativa, sería la producción de ATP. En este sentido, el ATP producido en el ciclo de Krebs se da pues por un proceso de fosforilación a nivel de sustrato, y el ciclo de Krebs, como ocurre en la matriz mitocondrial, también es la base para mencionar de que durante la fase aeróbica la fosforilación a nivel de sustrato se da en la matriz mitocondrial. La alternativa correcta entonces para esta pregunta número 8 sería la alternativa B, matriz mitocondrial. Bien, sabemos que los hidrógenos citosólicos obtenidos durante la glucólisis son importantes para la formación de ATP dentro de la mitocondria a nivel de las crestas mitocondriales. Pero sabemos que estos hidrógenos no pueden difundir por sí mismos por las membranas mitocondriales y necesitan de un sistema de lanzaderas que, digamos, funciona en presencia de oxígeno. Una de las lanzaderas es glicerol fosfato, y otra lanzadera importante que predomina, por ejemplo, en tejidos como tejidos cardíacos y tejidos hepáticos, es la lanzadera malato-aspartato. Justamente es la que vemos en la imagen. Esta lanzadera malato-aspartato en realidad, digamos, es un sistema que permite introducir los hidrógenos citosólicos hacia la mitocondria. Para ello van a haber procesos de transaminación, una especie de interconversión de aminoácidos, y luego procesos de deshidrogenación. En ese sentido, fuera de la mitocondria se va a formar la molécula de malato, importante porque puede ingresar el malato a la mitocondria, y ya en el interior de la mitocondria este malato reacciona con la coenzima NAT, ¿no? Con la coenzima NAT. De esa manera cede sus hidrógenos a esta coenzima y se produce dentro de la mitocondria NAT reducido. Este NAT reducido es importante porque a nivel de las crestas mitocondriales va a participar generando 3 ATP. Cada molécula de NAT reducido va a generar 3 ATP. Entonces, lo que vemos en resumen es que mediante la lanzadera malato-aspartato
los hidrógenos citosólicos, al ingresar a la mitocondria, van a generar como producto NAD reducido. Y cada NAD reducido produce 3 ATP, con lo cual se llegaría a producir por glucosa 38 ATP. En la pregunta que estamos desarrollando nos hacen referencia a cuántas moléculas de ATP se podrían generar a partir de 3 glucosas con participación de la lanzadera malato-aspartato. Si con una glucosa se producen 38 ATPs, con 3 glucosas se van a producir 114 moléculas de ATP. En ese sentido, la alternativa correcta para la pregunta número 9 sería la alternativa A, 114 moléculas de ATP. Muy bien, en la respiración celular es importante pues saber cuánto de energía se va a producir, porque justamente la importancia de este proceso es la obtención de energía. Entonces hay que estar atentos con cada evento para saber qué es lo que se produce, cuánto de energía se produce. En ese sentido, la pregunta número 10 dice: si se obtiene 4 dióxido de carbono, 2 ATP, 2 FAT reducidos y 6 NAD reducidos a partir del metabolismo de una molécula de glucosa, el proceso se denomina, y entonces tenemos como alternativas la glucólisis, la fosforilación oxidativa, la fosforilación a nivel sustrato, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y la formación de acetil. Bueno, lo vamos a explicar con el siguiente gráfico. El ciclo de Krebs, también llamado ciclo de los ácidos tricarboxílicos, es un evento importante activado en este caso a partir de moléculas de acetil, pero que va a producir diferentes moléculas, diferentes productos se van a generar a nivel del ciclo de Krebs, llamado también ciclo de los ácidos tricarboxílicos. En ese sentido, por cada molécula de glucosa en realidad va a generar 2 ciclos de Krebs, se produce 2 ATP, se produce 2 FAT reducidos, se producen 6 NAD reducidos y 4 CO2, 4 dióxidos de carbono que se van a liberar como desechos. Entonces, si estamos atentos a los productos del ciclo de Krebs, rápidamente identificaremos de que justamente se refiere en la pregunta a los productos de este ciclo que ocurre a nivel de la matriz mitocondrial, de la matriz mitocondrial. Entonces la alternativa correcta sería la alternativa de ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Eso ha sido todo con relación a la clase sobre la respiración celular. Nos volvemos a encontrar en una siguiente sesión de su curso libre virtual de biología.